Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com. Impecable con Manuel Rivera presenta... Impecable presenta Cultura Impecable, un segmento que definitivamente ha calado en el gusto popular de todo el público. Es exigido, ya es esperado, anhelado, pero hasta exigido. O sea, tengo gente que me dice, ven acá, ¿por qué no oigo Cultura Impecable? Dime para yo saber qué es lo que. Y yo, bueno, espérate. ¿Cada qué tiempo viene Gonzalo Martín? Gonzalo Martín de Marcos viene cada 15 días, los viernes. Yo se lo digo bien. Ah, bueno, pues dilo. La encargada es Evelyn. Sí, Gonzalo Martín de Marcos. Me estremezco. Gonzalo. Ok. Ahí que le grande. Gonzalo, Ahí ve que todo le- lo bien, Bueno, hermano. Gonzalo. Y si yo hago como Juan Santiago. ¡Ay! Gonzalo, bienvenido a tu segmento Cultura Impecable. Qué bueno que estás con nosotros. Hoy, día de nuestro tercer aniversario, hermano Gonzalo. Ah, sí. No lo sabías, habría preparado algo especial, pero bueno, ya es lo que tengo. Claro. Hoy vine a hablar de la perspectiva. Claro. La Cuéntanos. perspectiva interesante. es una manera de representar la realidad en el arte. Bueno, esto es muy curioso porque la perspectiva, para que lo entiendan, ¿no? Una manera de representar la realidad sin perspectiva es seguro que esas pinturas que tenemos todos en la mente de los egipcios, que eran Sí. completamente planas, Sí. que estaban de perfil, que no se veía si había fondo, si había distancia, si había objetos más pequeños, etc. Eso es una pintura sin perspectiva. Y ese es el tipo de pintura que bueno, yo hablo de los egipcios, pero hasta el siglo XV es la pintura que se hacía en el mundo. Bueno, ¿qué pasó en el siglo XV? ¿Qué pasó en el siglo XV? ¿Qué pasó en el siglo XV? Que descubrieron con el Renacimiento la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Bueno, es la capacidad de representar lo que nosotros vemos de manera natural en las artes, en un cuadro, en un lienzo, en una pared, etc. Un ejemplo, nosotros miramos una calle y vemos los objetos que están más lejos, más pequeños, los objetos que están más cerca, más grandes. O vemos las líneas paralelas de la calle, no las vemos paralelas, sino que las vemos convergentes. Exacto, como si fuera a distancia. Exactamente, eso es la perspectiva. Bueno, pues eso hasta el siglo XV no lo habían representado en la pintura, lo representaban todo ¿Cómo? plano, todo ¿Qué? plano. O sea que nadie como que se transportaba al ver ningún Esto cuadro. que para nosotros es normal, de ver las cosas más lejos, más cerca, en una pintura, esto en el siglo XV no se hacía en ningún lugar, hasta que en Italia, en el siglo XV, a raíz del Renacimiento, Boccaccio, Dante, Petrarca, etc., decidieron representarlo. Yo le he traído esto a colación por algo muy interesante, y es que en el Renacimiento, seguro que han oído hablar, se produce un cambio de visión del mundo, Sí. que es el paso del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Qué es esto? Que al principio se pensaba que, bueno, se gobernaban, se movían en la sociedad, hacían arte, hacían todo en la sociedad en torno a la figura de Dios. De manera que en las pinturas, si había una representación de Cristo, de un icono religioso, siempre estaba en el centro y todas las personas alrededor sin perspectiva. Pero con la invención de la perspectiva, ¿qué pasó? Que Cristo podía aparecer al final, pequeñito porque estaba lejos, y las personas podían aparecer delante, más grande porque estaban cerca. Entonces, ¿qué es lo más importante de la perspectiva? Que nosotros lo vemos como algo normal, pero tiene 600 años de uso, que refleja un cambio de visión. ¿Qué quiere decir esto? Que la pintura representa cómo los seres humanos ven la realidad, no como Dios veía la realidad. ¿Cómo? Es decir, Pero que se muy ven las profundo. cosas en perspectiva porque los El- pintores se meten en la cabeza de las personas. Exacto. Porque las personas en el Renacimiento empiezan a cobrar importancia en detrimento de la importancia central que había tenido Dios hasta entonces. Sí. Entonces esto es algo normal para nosotros, pero no lo era antes. O sea, antes el que hacía eso era un loco. Bueno, de hecho, cuando empezaron a pintar en perspectiva, hubo otros pintores que no les gustaba y siguieron pintando plano. Plano. Porque, Sí. porque entendían que quizá el de la perspectiva no iba a vender, no iba a crecer en ese Exacto. sentido. Bueno, yo no sé cómo estaba el mercado del arte en ese momento, También. pero de siempre, cuando hay un movimiento de renovación, hay movimientos más conservadores y resistentes,
y luego está el movimiento de renovación que va asentándose. Lo curioso es que esta manera de representar las cosas, al fondo más pequeñitas, cerca más grande, etcétera, obviamente cambió el arte, y Claro. cambió, yo qué sé, los cuadros, y cambió la publicidad, y lo cambió todo en 600 años. Exacto. Pero en 1900, a principios del siglo XX, empezaron a abandonarlo otra vez con el fauvismo y el cubismo, el cubismo que esto de Picasso, que uno tenía la cabeza cuadrada, Claro. el otro, y ya se abandonó la perspectiva, aunque siguió, pero ya no se volvió a hacer de esa manera. Porque es que en el Renacimiento estaban Rayos. obsesionados con que, tal como lo vemos nosotros, más pequeñito lejos, más grande cerca, lo representaremos en la pintura. Justamente yo pensaba eso, o sea, la perspectiva solamente se refleja en imágenes definidas, fotografías, autorretratos, pero no específicamente en trazos como mencionabas hace un momento lo que pintaba Picasso, ¿no? Sí, el cubismo, no, lo que tú quieres decir es que, claro, la perspectiva, hay distintos tipos de perspectiva en la geometría, la perspectiva refleja una manera de ver la pintura realista. Ok, Realista. entiendo. Pero claro, y en el arte renacentista les gustaba el realismo, les gustaba la naturalidad, les gustaba la verosimilitud, pero claro, por ejemplo, el cubismo, que no le interesa el realismo, sino que le interesa descomponer la realidad, pues en la perspectiva no le interesaba. Claro, claro, claro. Ya, pero mira que bien, es un muy buen contenido, porque entonces todo cambió luego de la perspectiva. Todo cambió. De hecho, cuando uno estudia Arquitectura. geometría o Bueno. arquitectura, o te enseñan a dibujar las cosas en perspectiva, perspectiva. y está la perspectiva cónica, Inclusive la creo que perspectiva eso es una materia, astronómica. si no me Eso es lo que iba a equivoco. comentar, eso es una materia. Una materia Claro, en sí, arquitectura. sí, exactamente. O en Sí, ingeniería. sí, la perspectiva es fundamental, pero antes no existía. Ya, no, pero perfecto, excelente. ¿Se sabe quién fue el primero, o sea, la primera persona que decidió hacer eso? Se sabe, pero yo no. Excelente, excelente. No, pero qué bueno. No, pero hay muchos, hay un cuadro muy interesante donde se ve a Jesús al fondo Sí. y a personajes reales, bueno, reales, entiéndame, no quiero ofender a nadie, Claro. a personajes cotidianos en el primer plano más grande. Entonces ya jugaban con la profundidad. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano Gonzalo Martín de Marcos, siempre con este contenido impecable para nosotros. Recordarle a nuestra audiencia que pueden entrar a tu blog, Exactamente. gonzalomartindemarcos.com. .com, exactamente. La próxima semana, bueno, en 15 días hablaremos de qué es la galaxia Gutenberg. ¿Cómo? La galaxia Gutenberg es una cosa fascinante que se inventó un Hay muchos filósofo. planetas ahí, Gonzalo. Tantos como libros, porque se refiere al mundo de los libros. ¿Ya entendiste? Ay, ¡Ah! ¿Te das cuenta? La galaxia Gutenberg. Mira, ya quiero que llegue el viernes para Bueno, saber de bueno. eso. Muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad que sí. Y gracias, mira, a ti también por compartir con nosotros ese buen contenido hoy que estamos celebrando el tercer aniversario de Impecable Radio. Bueno, muchas felicidades. Gracias. Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com.